Sí, ya estamos en vivo, nos dice la plataforma, le damos las buenas tardes, los buenos días, las buenas noches, dependiendo de donde cada uno de ustedes se encuentre. Un enorme abrazo y el agradecimiento que hacemos permanentemente en cada espacio, los días lunes, los días jueves y cuando también tenemos en algunos de los otros días encuentros, conversaciones, parte de la agenda. El agradecimiento que hacemos regularmente por acompañarnos en esta iniciativa, que ya tenemos exactamente pues 5 años haciendo el esfuerzo. Nosotros comenzamos con el enfoque desde nuestra Guayana, el estado Bolívar de Venezuela, la extensa Guayana. Y eh, ya luego, pues, cuando nos trasladamos aquí a Lima, donde nos encontramos, el, hemos procurado igualmente pues potenciar, hacer los contactos, coordinarnos, coordinarnos con con esas vocerías que nos parecen verdaderamente interesantes, que pueden hablar de la cotidianidad, que pueden hablar de las cosas un tanto más relevantes, que pueden hablar de lo que sucede acá en Perú, así como también hemos ido haciendo los contactos para poder tener los enlaces con distintas voces en otras partes de Latinoamérica. Hemos tenido suerte en algunas, en otros todavía no hemos podido llegar, pero ese es el esfuerzo que estamos realmente haciendo. Y por supuesto, teniendo siempre en el centro de nuestras preocupaciones y en el centro de nuestro seguimiento lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Venezuela con el proceso institucional, político, social y económico tan duro que se ha venido desarrollando pues a través de estos años, estos 26 años, y que ha traído pues cualquier cantidad de circunstancias dramáticas y penosas, entre ellos lo que corresponde a la inmigración, pero además una ruina, un descalabro económico terrible, una situación social que sigue apremiando cada día que pasa. Así que esa es un poco pues nuestra función. Hoy lunes, comienzo de semana, lunes 11 de agosto del 2025, vamos a tener con nosotros, esperemos no tener ningún tipo de inconveniente, a un invitado realmente especial. Se trata del licenciado Manuel Isidro Molina. Vamos a esperar que se concrete, que se conecte con nosotros. Manuel Isidro Molina, periodista ampliamente reconocido en nuestro país, especialista en ciencias políticas, mención relaciones internacionales, es presidente del Colegio Nacional de Periodistas a nivel nacional, es candidato presidencial, columnista del semanario La Razón, impulsor de la organización política Movimiento Popular Alternativo y además director de la página Guáramo Digital. Y bueno, una amplísima trayectoria de Manuel Isidro Molina, con quien tenemos el gusto realmente de poder contar con él en nuestro espacio el día de hoy. Estamos esperando que haga la conexión correspondiente. Saludamos a nuestro querido y apreciado amigo el doctor Néstor Márquez, médico venezolano residenciado aquí en Lima. Ayer domingo no pudimos acompañar a Néstor en el live que también él realiza. Nos parecía interesante, ya nos había llegado la promoción, pero teníamos un compromiso más o menos a esa hora, esperábamos que fuera más corto, pero no nos fue posible. En todo caso, pues siempre estamos pendientes también del esfuerzo, ¿no? De comunicar algunas cosas que nos parecen ciertamente de interés relevante, hechos con un estilo pues bien particular de nuestro querido amigo el doctor Néstor Márquez. Saludos, amigo Otto, éxito en tu entrevista, gracias. Bueno, vamos a ver si podemos enviarle acá un mensaje a, a Manuel Isidro para, por si acaso tiene algún inconveniente, y nos los haga saber, cosa que no creemos, ¿no?
Ya nos habíamos comunicado hace unos minutos y bueno, vamos a esperar ver si puede comunicarse. Ya lo tenemos con nosotros a Manuel Isidro, ya está en la comunicación. Vamos a rápidamente pues hacer unos breves comentarios y estamos entonces, yo estoy solventando aquí una pequeña, exacto, ya lo tengo, hacer unos pequeños comentarios rapiditos para darle la entrada y aprovechar el tiempo con el licenciado Manuel Isidro Molina, que como ya le dijimos, pues una amplia trayectoria en el mundo del periodismo y además en el mundo del periodismo, del ejercicio periodístico, donde es muy apreciado, con una trayectoria gremial de muchísimos años y además también en lo que tiene que ver con la actividad política, donde hoy en día también está muy activo a pesar de todas las trabas que conocemos en el país, y es impulsor de la organización política Movimiento Popular Alternativo, columnista del semanario La Razón, de la cual, materia de la cual de su último trabajo vamos a estar haciendo precisamente el enfoque de esta conversación. Bueno, fue candidato presidencial, presidente del Colegio Nacional de Periodistas igualmente, especialista en ciencias políticas, mención relaciones internacionales, como parte pues de su trayectoria y de la calificación. Realmente nos sentimos honrados, ¿no? Y un honor poder contar con Manuel Isidro Molina Chiro, como lo dicen, le dicen, digamos, sus más allegados, yo diría que todo el gremio en general. La doctora Carolina Medina desde Bogotá también se une con nosotros, venezolana de Ciudad Bolívar, también con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, los temas de el día de hoy, que siempre muy noticioso, pues el comienzo de semana, bueno, la muerte pues del senador colombiano Miguel Uribe, tras semanas de luchar por su vida, luego del atentado que se le hiciera hace un par de meses, en el mes de junio. Y absolutamente lamentable esto, absolutamente lamentable, y abre todo un conjunto de interrogantes sobre la situación política en Colombia, la situación política institucional, que además ya está bastante movida, ¿no? Y desde el punto de vista del plano venezolano, bueno, sigue la situación presente con los presos políticos y la última andanada, que es una de las cosas que vamos a conversar con Manuel Isidro, precisamente pues de los familiares que fueron golpeados y fueron realmente pues maltratados solo por estar en una vigilia frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en defensa, pidiendo pues explicación sobre los procesos de los presos políticos, que al final cualquier cantidad de arbitrariedades, desapariciones, etcétera. Pero frente a ello está la situación particular de la desaparición de la defensora de los derechos humanos y abogada Marta Lía Grajales, que sigue desaparecida. Vimos por allí precisamente pues en Guáramo Digital, que ya tenía la fecha de presentación, o iban a hacer la fecha de presentación en los tribunales el día de hoy, algo así. Ya vamos a hablar con Manuel Isidro, a ver qué él sabe en relación a ello. La gente de Provea, de la Organización de Derechos Humanos Provea, ponía el día de ayer un post que nos llamó la atención. Dice textualmente: hoy más que nunca es necesario activar la solidaridad nacional e internacional. Nuestro compañero Raúl Cuba, fundador de Provea y ex detenido desaparecido durante la dictadura militar argentina, se pronuncia ante la detención arbitraria y desaparición forzada de la activista Marta Lía Grajales. Como víctima del delito de desaparición forzada de personas en Argentina, dice entre comillas, durante la última dictadura militar que asoló al país entre 1976 y 1983, como familiar de dos hermanos y mi cuñado que aún permanecen desaparecidos
y como cofundador de Provea, repudio el ataque de Madres en Defensa de la Verdad por parte de paramilitares durante una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia, parte de lo que allí establece. Se une también con nosotros el ingeniero Asdrúbal Olivero desde Ciudad Guayana. Gracias por estar, acompañarnos en esta conversación. Bueno, ya vamos a darle pues la entrada el licenciado Manuel Isidro Molina para abordar varios de los ya lo tenemos con nosotros allí, siempre joven, don Manuel Isidro Molina, siempre joven, ¿no? Hemos seguido su trayectoria desde la distancia, el tiempo que tuvimos en Venezuela, en otros años, mejor dicho, en años ya un poco más distantes, en relación pues a la actividad política básicamente, y siempre, digamos, mantiene esa frescura tan necesaria en un país como el nuestro, asediado de tantas cosas y tanto que hay que decir, y cuando el compromiso es precisamente con la verdad, por parte pues, del ejercicio periodístico, pero además el compromiso igualmente de la lucha y de los esfuerzos desde el terreno de la arena política, no es muchas veces fácil lidiar con esos acontecimientos. Para nosotros es un placer realmente, Manuel Isidro, poder contar contigo en nuestro espacio y espero que sea el primero de muchas ocasiones. Quería iniciar la conversación básicamente con dos de los que han sido tus trabajos en el semanario La Razón en las últimas semanas, que me han parecido muy precisos y muy con el pulso de lo que se está moviendo fundamentalmente en Venezuela, aunque hoy hablaremos un poco más también de lo que tiene que ver con Latinoamérica. En la semana pasada decía Maduro, resistir o renunciar, era el título de la columna, Aquí y Ahora. Silencio ensordecedor en Miraflores tras la acusación Trump-Rubio. Era la, la columna de la semana pasada. De esta semana, dice, brutal agresión parapolicial, referido al tema que estábamos mencionando. Vigilia de Madres por la Verdad fue disuelta con pistolas y garrote. Esto habla de las dos situaciones en las cuales se está moviendo de alguna manera pues el país, que además se encuentra inmerso en una situación económica que no tiene, desde el punto de vista práctico, no tiene ningún tipo de medida. El salario mínimo llegó a $1. La situación del manejo de la moneda sigue siendo el mismo desorden para la gente. La situación de poder tener el acceso pues a la comida cada vez se hace, digamos, con mayores obstáculos e inconvenientes. La situación de la salud, ni se hable, que bueno, caer enfermo es realmente morir de pobreza de alguna forma. Y frente a todo ese cuadro, tantos estos elementos de carácter político que son importantes de alguna manera tener el pulso, porque hay mucha gente que sencillamente esto le parece parte, digamos, de la dinámica política, de una especie de show político que no termina de concluir con medidas concretas y con soluciones trascendentes, tal cual como es la aspiración venezolana. Frente a estos dos títulos que hablabas en tus columnas, creo que podemos comenzar nuestra conversación en la tarde de hoy. Un gran abrazo y bienvenido. Gracias, Otto. Un gran placer. Muy agradecido de verdad por esta oportunidad. Gracias al puente que hizo nuestro común amigo Pablo López Ulacio, abogado, periodista de los mejores, editor del semanario La Razón. Y bueno, hermano nuestro ya de toda la vida, pues. Para mí es un placer estar en tu programa. Gran saludo a la audiencia, gracias por la atención que puedan prestar a estos planteamientos. Y sí, mira,
en realidad lo que describe la introducción que hace es lo que yo he denominado la tragedia histórica que nosotros vivimos en Venezuela. Esto no es una crisis multifactorial, no es una crisis, digamos, que se pueda manejar hasta cómodamente, pues, de una oficina y con una tabla. Es una tragedia histórica, en mi concepto, porque va desde el plano moral. Entonces, un país que ha sido destruido moralmente desde las instituciones del Estado, la mayoría de esas instituciones corrompidas, plegadas al abuso de poder, plegadas al enriquecimiento ilícito. Por supuesto, hay excepciones de algunos honorables funcionarios, pero son una ínfima minoría. Me refiero a los altos cargos, no me refiero a los empleados públicos. La manera que ahí comienza, pero la puedes llevar a lo que tú describiste brevemente, el empobrecimiento masivo de la población, un salario mínimo mensual que hoy oficialmente, según el Banco Central de Venezuela, está en 99 centavos de dólar para el mes. Porque tú sabes, Otto, que a veces cuando la gente dice el salario mínimo de $1, bueno, se imagina que es el salario mínimo diario. No, no, es 99 céntimos de dólar o 99 centavos de dólar para el mes. Y esto se aplica también para las pensiones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que para 30 días le da a los trabajadores 130 bolívares mensuales, pensión que ha sido congelada junto con el salario mínimo desde el 15 de marzo del 2022 por decisión del gobierno de Nicolás Maduro, en connivencia, acuerdo secreto a espaldas de los trabajadores con los empleadores nacionales e internacionales. Esta es una manera de sacrificar miserablemente a los trabajadores de los sectores públicos y privados para beneficio del capital y beneficio del control político por parte del PSV, cada vez más aislado, cada vez más en ausencia de apoyo popular real. Al lado de esto, bueno, un sistema educativo totalmente deteriorado. Las escuelas públicas van con 2 días de clase a la semana. Hay escasez de docentes. Nada más el año pasado se estableció que faltaban 60.000 educadores de aula, tanto en primaria como en secundaria. Los hospitales son una vergüenza en Venezuela. Hay un proceso que llamo de privatización delictiva de la salud, donde los hospitales y otros centros de salud de menor nivel, digo los grandes hospitales, han sido saqueados, permanentemente saqueados. Se roban las medicinas, se roba el instrumental médico, se roban equipos inclusive. Hay servicios absolutamente cerrados, servicios de hospitalización también, salas de hospitalización, servicios de pediatría, servicios de recuperación quirúrgica. En diversos hospitales de Venezuela hay una situación donde menos del 20% de los quirófanos está en funcionamiento. Esto lo puede evaluar cualquier profesional de la medicina a nivel internacional, tanto en América Latina como en Europa, África, Asia, Oceanía. Es una vergüenza, y digo que está privatizado porque la gente cuando es atendida y requiere algún examen, tiene que pagar los servicios de laboratorio y los servicios de radiología o estudios radiológicos en centros privados, porque en los hospitales nada de esto está funcionando. La inmensa mayoría de los hospitales en Venezuela carece del servicio básico, o sea, vital,
de laboratorio para exámenes que ordenen los médicos. De manera que no hay cómo hacer un perfil 20 sanguíneo, no hay cómo estudiar orina, cómo estudiar ese. Estoy hablando de lo más básico. La mayoría de estos servicios están cerrados en todos los hospitales. Pero además hay un tráfico terrible de operaciones electivas o intervenciones quirúrgicas electivas que son cobradas por los equipos médicos y paramédicos en dólares a los pacientes que van a estos hospitales públicos que teóricamente eran gratuitos. De manera que es un tráfico que, bueno, todo el mundo sabe que existe. Es un último recurso que tiene la gente. Los pobres no tienen acceso a esto. Hay que pagar todo el instrumental. Nada más, por ejemplo, para el Hospital Clínico Universitario de Caracas, hacerse un cateterismo, un estudio diagnóstico de cateterismo, son $3.800, porque el paciente tiene que llevar todo el instrumental, hasta los guantes, hasta las mascarillas de los médicos y enfermeras. Y entonces, ¿dónde está la gratuidad de la salud? Entonces, además, hay un régimen represivo que hace parte del régimen de apartheid político que venimos denunciando desde el año pasado, 2024, no porque no existía antes, sino porque fue evidente, con la exclusión de candidatos presidenciales, la exclusión de partidos políticos, la persecución de los activistas políticos, que todo el mundo ha conocido a nivel internacional, y esto ha seguido. Entonces, parte del apartheid político es la persecución política. Es un régimen absolutamente de control del aparato represivo por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, y el presidente Nicolás Maduro, que está usurpando el cargo, pero que antes lo ejercía por elección anterior, y por Diosdado Cabello, que es el ministro de Relaciones, o sea, ministro del Interior, Justicia y Paz. En estos dos personajes se sintetiza la represión que hoy existe en Venezuela y que es rechazada por la inmensa mayoría de la población, pero además el apartheid político tiene un ala en la mediática. Aquí hay censura brutal de los medios de comunicación. El sistema público de radio, televisión y plataformas telemáticas del Estado venezolano hace años, incluso desde los tiempos de Hugo Chávez, fue secuestrado para el sectarismo unipartidista del PSV, y se excluye a todos los demás sectores. Usted en la televisión pública, la radiodifusión pública y las plataformas telemáticas del gobierno financiado con dinero público, jamás verá en Venezuela algún vocero de sectores de oposición, salvo estos que llamamos aquí en Venezuela lacranes, porque están combinados, están comprados por el gobierno y se prestan a todas estas maniobras. Luego hay un sector de la mediática privada que ha sido colonizada también por testaferros del régimen que han comprado medios de comunicación de gran valía antes, como Globovisión, que es una televisora abierta, o el diario El Universal, el diario Últimas Noticias y toda la cadena, lo que fue la cadena Capriles. Todo esto está incautado por los testaferros del gobierno del PSV. Entonces, para que se comprenda, esto hace el conjunto del apartheid político para perpetuar un régimen represivo, un régimen ladrón, muy corrupto, agresivo y además de eso, incompetente.
porque al sectarismo del apartheid político, al abuso de poder que siempre bataba la corrupción, el saqueo que ha habido en la administración pública venezolana, que ha empobrecido la economía, que ha empobrecido a la población, pues también es complementada con el desprecio absoluto por el talento, el desprecio absoluto por la capacidad que de sobra tenemos los venezolanos, pero son incluidos. De manera que este apartheid político tiene un efecto contra la sociedad, que es la negación de las mejores capacidades para aportar al desarrollo nacional. Pero no solamente en el campo público, sino también en el sector privado. Porque las empresas privadas en Venezuela están sometidas al autoritarismo, están sometidas a la persecución y están sometidas a la descalificación de sus proyectos, y quien no esté con el gobierno simplemente es hostigado, le tiran encima las rentas municipales, le tiran encima las rentas nacionales, le tiran encima la verificación del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, lo que sea, lo atenazan hasta que lo quiebran o hasta que los empresarios se entienden con el gobierno para sobrevivir. Este drama es lo que yo llamo una tragedia histórica y no es nada nuevo para los venezolanos. Pero además, últimamente, el gobierno, con la hipersensibilidad que tiene por el desprestigio internacional que lo arropa y el desprestigio nacional que lo rechaza, yo podría decir que para información de quienes nos escuchan y nos ven, que aquí la relación está 90-10 y creo que es mucho ese 10 para el gobierno. En algunas encuestas digamos la porción dura de respaldo al gobierno no pasa del 7%. Hay diversos estudios que así lo indican y el gobierno lo sabe. Porque además, aquello que teóricamente no, públicamente se conoció como chavismo, ha venido sufriendo una serie de desprendimientos y de divisiones, y al final ha habido una migración y hay una gran porción de lo que antiguamente se llamaba chavismo, que hoy está haciendo oposición desde una visión distinta a los sectores neoliberales y proimperialistas que también activan acá en Venezuela. De manera que el gobierno está muy mal, salió debilitado de los procesos regionales y municipales que hubo, el regional con elección de gobernadores, consejo legislativo y también la Asamblea Nacional el 25 de mayo, y la elección del 27 de julio, donde se eligieron alcaldes y concejales, que los dos eventos no fueron más que simulaciones electorales. Todo el mundo sabe que casi nadie fue a votar, todo el mundo sabe que el gobierno se inventa los resultados, todo el mundo sabe que el gobierno se autoasigna cargos y se los reparte a los supuestos opositores, pónganle comillas, que se han vendido, que han negociado con el gobierno. Ahora Isidro, déjame saludar aquí tengo a personas que se han unido, Sugar Bob 2, saludos a mi hermano El Chiro Molina, mi respeto, Rosalba Ramírez, igualmente gracias por acompañarnos, David Camacho Tremont, gracias igualmente, Alquiler y Venta, Venezuela, si no, gracias, igualmente Morelva Durán, nos dice, buenas tardes Manuel Isidro, mi respeto y admiración. Bien, yo comparto esa apreciación que tiene en relación a lo que subraya, me parece más bien importante que sea así, de esa relación 90-10 que se está dando en el país. Sin embargo, hay alguna gente que no tiene
reservas en relación a que eso ciertamente pues tenga esa expresión frente al gobierno y señalan situaciones como la que pasó con los familiares de los presos políticos, que en Venezuela no puede haber ningún tipo de manifestación, de movilización, de señalamiento a la defensa de los derechos, porque bueno, ya les cae el aparato represor encima. Yo sé, estas voces me hablan regularmente de que eso es lo que impide, de alguna manera, que la gente pueda manifestarse a plenitud y que más bien, a medida que van pasando los días, hay una especie pues de entrega y de conformismo con lo que está pasando. Me gustaría tu apreciación en relación a eso, un poco profundizando en la afirmación de 90-10, que yo en lo particular comparto, pero me parece importante abundar allí. Mira, Otto, el país está entrampado. El gobierno es hábil para la trampa, es hábil para el fraude, es hábil para la represión, para el control. Mira, no hay manifestación. Hoy está cursando una manifestación aquí en Caracas en respaldo a Maduro por la designación como líder del cartel de los soles por parte del gobierno de los Estados Unidos. Todas las movilizaciones que el gobierno transmite hacia el mundo, con cámara cerrada, como decimos los periodistas, con foco cerrado, son manifestaciones hechas primero con abuso de los recursos públicos. Yo he sostenido, y es demostrable, que el PCV no está en capacidad de hacer una sola movilización importante que no esté afincada en el robo de los recursos públicos a través del peculado de uso, a través del financiamiento de esas movilizaciones y a través de la triangulación de recursos precisamente con las redes de testaferros que han venido tejiendo. Sin eso el PCV no existiera. Entonces, el PCV sin la corrupción es prácticamente que un espinazo de pescado. Esa es la realidad. Y de algunas manifestaciones importantes que hacían hace años han pasado a lo que denomino las caminatas escuálidas. Fíjate que antes tenían varios puntos de concentración en Caracas y entonces en algunas oportunidades las concentraciones las están haciendo en el Calvario, es decir, a escasos 80 metros del Palacio de Miraflores, para que la gente no vea lo escuálido que son esas movilizaciones, y entonces frente al balcón de Miraflores meten un poco de soldados, meten un poco de empleados públicos obligados, y hacen las tomas, y Maduro es un maestro en eso. Él no le importa que hayan 80 personas, él le habla supuestamente a multitudes, y engañan no solamente a la población venezolana, sino a la población del mundo y a los interesados en el desarrollo de la actividad. Es decir, Maduro es un farsante por todas las reglas. Y no solamente él, Diosdado Cabello, el régimen, de verdad, no le rueda una lágrima para mentir, así como no le rueda una lágrima para reprimir. Entonces, la situación es que toda manifestación, oigan bien, toda manifestación en rechazo a las políticas del gobierno son hostigadas, son reprimidas y encima de eso aprovechadas para secuestrar policial y militarmente a algunos dirigentes, como ha sido el caso último del jueves pasado de Marta Grajales, que es una abogada, defensora de derechos humanos, una luchadora social muy querida en Venezuela, muy trabajadora. Quiero expresar toda mi solidaridad con Marta en esta oportunidad, aprovechando tu programa. Estuvimos juntos, ella y yo, en un foro precisamente sobre violación de derechos humanos y represión en la Universidad Central de Venezuela, y presentó una magnífica relatoría sobre la caracterización
de la diversidad de presos políticos. Porque en Venezuela, el gobierno de Maduro y Diosdado Cabello, con su sistema represivo y con la participación del sistema judicial institucional, porque aquí está involucrado el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo que ni ve ni oye, las policías a la orden del Ministerio de Relaciones Interiores, los organismos militares de investigación como la DIGISIM, que dependen de la Casa Militar, el SEBIN, que es un órgano de investigación política. Entonces, bueno, aquí toda manifestación está hostigada permanentemente. Es decir, te podría decir que salvo el recurso que tenemos de alegar la vigencia de la Constitución que te garantiza derechos básicos a la participación política, a la manifestación, libre expresión del pensamiento, y el derecho a la protesta cívica, en Venezuela están prohibidas todas las manifestaciones. Prohibidas. De hecho. Pero no solamente eso. Y quiero llamar la atención en este momento a los abogados y defensores de los derechos humanos en América Latina. Este apartheid político que establece la represión ha extinguido el recurso de habeas corpus en Venezuela. Lo ha extinguido. Ningún juez te acepta un recurso. Se acaba de comprobar esta semana, el sábado, con el habeas corpus que introdujeron familiares y abogados por la localización y la libertad de Marta Grajales. Lo rechazan. Aquí no hay juez que te reciba un habeas corpus. Esto es una barbaridad a nivel planetario lo que estamos sufriendo en Venezuela. Esto no es cualquier sistema represivo. Es brutal lo que está haciendo el gobierno de Maduro y Diosdado Cabello. Con el concurso, como digo, del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es la razón? No esgrimen, no les importa, para rechazar un habeas corpus, que es una medida universal, es una medida mundial reconocida por todos los acuerdos de derechos humanos y por el desarrollo histórico, sobre todo en el siglo XX y en lo que va del XXI, de la lucha de los pueblos. En Venezuela extinguieron el habeas corpus. Otra cosa, en Venezuela extinguió el gobierno el derecho legítimo a la defensa de los privados de libertad. No puedes nombrar abogado de tu confianza. Te imponen un abogaducho cómplice de la represión, que son ahora estos defensores públicos dependientes del Poder Judicial. Porque esos dependen del Tribunal Supremo de Justicia también. Se llaman defensores públicos. Entonces, esos abogados no defienden nada. Esos abogados no alegan derechos de los privados de libertad, que generalmente son secuestrados, porque los sacan de su casa, los agarran después de una manifestación, los buscan en su trabajo. Esto es fascismo puro, lo que han impuesto acá en Venezuela Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por mencionar las dos cabezas fundamentales, uno en Miraflores y otro en el Ministerio de Relaciones Interiores. Esto es alto riesgo denunciarlo acá en Venezuela, pero hay que asumir las responsabilidades. Fíjense cómo vamos desgranando el sistema represivo. Aquí se viola la Constitución en cuanto a la prohibición del secuestro de personas. Sepa América Latina que en Venezuela los cuerpos represivos del gobierno te apresan sin orden judicial, sin identificación de los represores, encapuchados, te zampan en una patrulla y te desaparecen. Lo primero que hacen
y sé por qué lo describo para América Latina y especialmente para Sudamérica. Lo primero que hacen estos represores secuestradores es que encapuchan a los secuestrados, los encapuchan, como hacían los militares represores del Cono Sur, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay. Eso lo estamos viviendo en Venezuela, por Dios. América Latina tiene que reaccionar. Las fuerzas políticas progresistas. Yo llamo al presidente Petro de Colombia, al presidente Lula de Brasil, al presidente de Chile, Boric, a que actúen con firmeza y con decisión para detener la represión terrible que han impuesto en Venezuela, donde todos los derechos han sido pisoteados. Luego, sí, aquí nos dice el doctor Néstor Márquez, que es un venezolano vinculado ya al Estado Bolívar, que se encuentra aquí en Lima, donde estamos. Dice: buenas tardes, ¿dónde se encuentra el invitado? Para los que están dentro de Venezuela resulta bastante difícil hablar mal del gobierno porque le aplican el tuntún. Adonai.11.5 se une también con nosotros, gracias por acompañarnos. Bueno, ya nos quedan unos minuticos, Manuel Isidro, frente a un panorama tan complejo que es el que siempre y que cada vez pues ya ha venido de alguna manera se ha venido entendiendo y asumiendo como tal, aunque falta, por supuesto. Digamos, ¿qué panorama pudiera vislumbrarse, digamos, en lo inmediato? Hay una presión internacional. Estados Unidos acaba de asumir lo que ya sabemos con esto del aumento de la recompensa, calificar al cartel de los soles, toda la situación del narcotráfico, pero siempre será importante preguntarnos la posibilidad de que el país transite hacia soluciones en un cuadro que cada vez es más terrible y que tú lo describes muy bien. Mira, Otto, por cierto, yo estoy en Caracas. Ellos verán qué hacen. Yo no le temo al sistema represivo porque yo no soy ningún delincuente. A mí el país me conoce. Yo soy un hombre serio, decente, honesto, luchador, por supuesto, que he denunciado la violación de derechos humanos toda mi vida, no ahorita. Y ellos lo saben, comenzando por Nicolás Maduro y mucha de la gente que está en la dirección del PSV. De manera que ellos verán qué hacen. Eso sí, yo no me voy a dejar atropellar. Yo no me voy a dejar humillar, que es la técnica que tienen ellos para doblegar a las personas, atemorizando a las familias, atemorizando a los propios secuestrados, porque no se puede decir detenidos, son secuestrados, pasan meses. Quiero citar el caso del ex candidato presidencial y compañero de lucha Enrique Márquez. Está secuestrado por el gobierno de Maduro y Diosdado Cabello con la venia del fiscal Tarek William Saad desde el 7 de enero. No ha sido presentado en un tribunal. No le han permitido ni la visita ni el registro ordinario de un abogado de su confianza para que lo defienda. Desde el 7 de enero Enrique Márquez no ha podido ver ni a su esposa ni a ningún familiar. El caso que tenemos también, porque así actúa el gobierno del régimen venezolano, de María Alejandra Díaz, abogada perseguida, hostigada, le suspendieron el legítimo derecho que le sobra capacidad para ejercer el derecho en Venezuela, le anularon el doctorado en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional y ahora desde el 7 de enero, 8 de enero, está asilada en la Embajada de Colombia en Caracas, en la residencia del embajador, y no hay manera de que el gobierno se dé por enterado para asignarle
el salvoconducto que le permita con el asilo, de manera que el gobierno, el régimen de Venezuela, así como ha anulado el habeas corpus, así como ha anulado el derecho a la defensa, así ha anulado el derecho de asilo, como se demostró con los compatriotas que estuvieron asilados durante casi un año en la embajada de Argentina. A los 6 le fue otorgado por el gobierno argentino el asilo y el gobierno venezolano no hizo caso. Ahora está despreciando al presidente Petro, cuyo gobierno le otorgó a María Alejandra Díaz el asilo. No se da por enterado. Entonces, este gobierno, que no tiene reconocimiento internacional, que no tiene apoyo popular, está en el aire. Y por eso desde el Movimiento Popular Alternativo nosotros hemos planteado una vía constitucional, que es presionar nacional e internacionalmente para que Nicolás Maduro renuncie al cargo que está ejerciendo ilegítimamente, porque él no fue electo como presidente de la República en la elección del 28 de julio del 2024. Ahí lo que hicieron fue un macro fraude el 28 de julio de 2024. Y por eso la juramentación que hizo Maduro el 10 de enero pasado fue una juramentación irritante. Y entonces la mayoría del pueblo venezolano que quiere paz, que no participa de la violencia, que rechaza el hostigamiento de medidas coercitivas unilaterales como la que está imponiendo el gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros no podemos estar de acuerdo con el bloqueo financiero, el bloqueo petrolero, el bloqueo económico en general, que ha empobrecido nuestra economía junto con el saqueo y la piratería con que ha administrado el gobierno todos nuestros gigantescos recursos. Pero la presión internacional, la presión nacional debe conducir a la renuncia de Maduro. Y una vez que se produzca la renuncia de Maduro, por constitución, hay que convocar elección para los 30 días siguientes. Esa es la salida que nosotros hemos planteado. Esa es la vía constitucional en paz que tiene que ser respaldada por el mundo y que tiene que ser respaldada por la mayoría del pueblo venezolano. Nosotros vamos a seguir en la calle. El próximo jueves 14 hay una manifestación en el corazón de Caracas frente a la Defensoría del Pueblo y después nos trasladamos por la misma Avenida Universidad, la Avenida México, hasta la Fiscalía General de la República, exigiendo el cese de la represión y el cese de la política criminal de empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras activos, jubilados y pensionados de Venezuela, que tienen hoy desconocidos y por el suelo todos los derechos que nosotros hemos venido conquistando como luchadores sociales desde 1936 hasta hoy. Estoy hablando en las conquistas generación tras generación a partir de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935. Entonces, mantengamos, se requiere valentía, se requiere organización, se requiere inteligencia y convicción para que Maduro se vaya de Miraflores y que deje el país tranquilo y que el país entre en una ruta con un nuevo Consejo Nacional Electoral con el respeto pleno a la Constitución para elegir a un nuevo o nueva presidente de la República que comience el proceso de reconstrucción integral de Venezuela, que por supuesto comienza por la reconstrucción moral y ética de nuestra patria. Esto lo decimos con convicción, lo decimos de todo corazón, con la mente puesta en nuestro pueblo que no tiene por qué seguir sufriendo de la manera que lo está en esta tragedia histórica. Y también lo decimos con decisión de lucha, con decisión de unión y con decisión de superación de todas estas dificultades.
Bueno, Manuel Isidro, agradecido de verdad por tus palabras, por tu presencia en nuestro espacio. Ya tendremos ocasión de seguir conversando sobre este y algunos otros puntos. Eh, Debo también solicitarte pues el cuidado en el medio de una posición tan firme y tan necesaria, pero el cuidado personal, el cuidado No, que muchas veces pues es necesario pedir al recurso de los venezolanos que tenemos. en eso estoy. Ansel Restituyo, que va a estar con nosotros, venezolano dominicano, que va a estar con nosotros el próximo jueves, se une Mauro Suárez, periodista, también de la administración pública durante bastante tiempo, educador, con nosotros, ya cuando estamos despidiendo, Landaeta Arcángel, igualmente. Y bueno, agradecido a todos ellos, a todos los que nos acompañaron en la tarde de hoy. Tus palabras para cerrar, Manuel Isidro. Bueno, confianza, defendamos la paz de Venezuela, que es la recuperación de la democracia, la paz de Venezuela, que es la justicia social, la paz de Venezuela, que es el ejercicio pleno de los derechos que, a los cuales tenemos derecho los venezolanos y venezolanas por nuestras luchas. Estos derechos constitucionales no los regaló nadie. Esto no le pertenece al violador de derechos humanos que es Maduro, ni a Diosdado Cabello. Le pertenece al pueblo luchador, profundo, solidario, que es el pueblo venezolano. Y vamos con valentía, vamos con inteligencia, que no hay dificultad que no podamos superar. Los venezolanos podemos. Estoy seguro que sí podemos. Bueno, un gran abrazo, Manuel Isidro, una vez más. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos estaremos encontrando nosotros el próximo jueves, si Dios quiere.